Hola, soy Paola Rodríguez, bienvenidos a mi canal. Espero que desde donde se encuentren todos estén muy bien. En la clase de hoy presentaremos una nueva figura musical y 4 sonidos que interpretaremos en la flauta dulce. Por eso, prepárate y quédate conmigo. Ya te enseño. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y podrás acceder a todos los videos de este ciclo de flauta dulce y mucho más. Bueno, déjame contarte que se le acabaron las vacaciones a la mano derecha y ella está muy feliz porque no veía la hora de tocar la flauta. Lo mejor de todo es que ha estado muy atenta y ha prestado atención a todas las indicaciones que ha recibido la mano izquierda. De manera que, manos a la obra. Y he aquí nuestro primer invitado. Se trata de la nota musical Fa. Ubica los dedos que le corresponden a la mano izquierda y el cuarto orificio lo cubrimos con el dedo índice de la mano derecha, también llamado número 4. Cubre el portavoz los orificios 1, 2 y 3 que le corresponden a la mano izquierda y el cuarto orificio con el dedo índice de la mano derecha denominado número 4. El sonido Fa se ubica en el primer espacio del pentagrama, justo debajo de la nota Sol. Rectifica que tus dedos cubran muy bien los orificios para asegurar la calidad del sonido. Ahora, antes de pasar a los ejercicios, déjame presentarte a nuestra figura musical invitada. Esta figura musical consta de una cabeza ovalada, una línea vertical llamada plica y un pequeño gancho llamado corchete. Su nombre, corchea. La corchea equivale a la mitad de una negra, es decir, la negra puede contener hasta 2 corcheas. La corchea equivale también a la cuarta parte de una blanca, es decir, una blanca puede contener hasta 4 corcheas. Y si continuamos su equivalente hacia la redonda, la corchea viene siendo la octava parte, es decir, una redonda puede contener hasta 8 corcheas. Como todas las figuras musicales, tienen un silencio de su mismo valor. Ese signo se representa mediante un pequeño gancho. Cuando las corcheas se encuentran cerca, pueden unirse en grupos de 2 o más figuras siempre y cuando se encuentren en la misma unidad de pulso. Estas se conectan a través de sus corchetes, quienes terminan formando una línea horizontal. En los siguientes ejercicios encontraremos grupos de 2 corcheas. Estas deben ser interpretadas con la misma duración, de manera que para que podamos conectarnos te sugiero tener presente las recomendaciones dadas en la primera y segunda clase. Observa, escucha, respira y toca después de mí la nota Fa.
¿Cómo sentiste la proyección del sonido en la nota? ¿Y cómo te fue con las corcheas? ¿Te gustó? Más o menos. No mucho. Pues no te preocupes porque vas por muy buen camino. Todo lo que conlleva o implica una práctica genera conocimiento. Quizás pude conocer lo que casi no estuvo tan bien. Conocí que puedo identificar lo que casi no estuvo bien. Conocí lo que ya casi está bien. Y también lo que fue mejorando y o estuvo bien desde el inicio. Por cada vez que no te suene tan bonito, revisa tus dedos, tu inhalación, tu postura, retoma los ejercicios y continúa. ¡Vamos por más! Ubica los dedos de la mano izquierda, cubre el cuarto orificio y el quinto orificio lo cubrimos con el dedo medio o número 5 de la mano derecha. Cubre el portavoz y los primeros 5 orificios frontales. La nota Mi se encuentra ubicada en la primera línea, siendo el primer extremo del pentagrama. No descuides por nada los dedos de tu mano izquierda. Fija la postura de tu mano y no la dejes caer. Ahora tocaremos la nota Mi. ¿Cómo fue tu encuentro con la nota Mi? Mejor, más estabilidad. Es posible, ¿verdad? Ya casi completamos los ejercicios y vamos muy bien. Conserva la posición anterior e incorpora el dedo anular o número 6 de la mano derecha. Cubre el portavoz y los primeros 6 orificios frontales. El sonido Re se encuentra ubicado en el espacio externo inferior debajo de la primera línea del pentagrama musical. En un principio, es posible que encuentres algo de dificultad en la proyección de los sonidos Re y el siguiente, que sería el sonido Do. Para evitar este posible malestar y que los sonidos salgan algo pitudos o agudos, metálicos, demasiado brillantes, te sugiero rectificar la postura de la mano izquierda frente a un espejo. Verifica que cada uno de los orificios esté muy bien cubierto. Si bien ahora tu atención está más dirigida hacia la mano derecha y es probable que ocasionalmente descuides la mano izquierda,
Por eso mi insistencia en revísate frecuentemente. Otro factor muy importante es la exhalación. Esta debe ser aún más sutil y constante en estos sonidos graves. Y respira. Y en general, te sugiero tener una muy buena cobertura en cada uno de los orificios. Conserva la posición anterior e incorpora el dedo más chiquito, el dedo meñique o número 7 de la mano derecha. Cubre el portavoz y todos los orificios frontales. El sonido Do se encuentra ubicado por fuera del pentagrama, justo debajo del espacio externo donde se ubica el sonido Re y sobre una pequeña línea adicional. Este sonido es el más grave dentro del conjunto de notas que posee este instrumento musical de registro soprano. Recuerda girar el pie del instrumento hacia la derecha para que tu dedo meñique pueda reposar sobre el orificio sin ninguna dificultad.
Maravilloso. Con seguridad realizaste un magnífico trabajo. Ahora es importante que organices toda la información aprendida y que realices diferentes prácticas empalmando la interpretación de cada sonido, la lectura y reconocimiento en el pentagrama musical. Ven, 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 no te hagas de rogar, suscríbete ahora. Y nos vemos en el siguiente video donde aprenderemos dos notas musicales súper divertidísimas y una serie de ejercicios buenísimos donde mezclaremos todos los sonidos tratados. Muchísimas gracias por estar conmigo y por compartir esta experiencia musical. Espero que disfrutes y aprendas con cada uno de los videos que traigo para ti con el mayor de los gustos. Bienestar para todos. Nos vemos pronto. Bye bye.